Buenas tardes, mi nombre es Norma Estela García López y vengo a presentar para el Congreso Hermes la ponencia Performance Musical con la plataforma de interconexión social Zoom, una experiencia en tiempo real. Las restricciones de la pandemia del COVID-19 obligaron al uso de alternativas como el Network Music Performance, una interacción en tiempo real a través del Internet para poder continuar desarrollando la creación musical en las condiciones de la pandemia. Cinco estudios contemporáneos para cuarteto de clarinete soprano en si bemol es una obra que fue compuesta y concebida para la ejecución de manera presencial, como parte de una investigación sobre las técnicas extendidas para clarinete en Cuba. Sin embargo, todo el proceso de montaje, ensayos y grabación tuvo que ser realizado por medio de Network Music Performance, además fuertemente limitado por el uso de conexiones de Internet de telefonía móvil de muy baja velocidad, con retrasos importantes en los tiempos de transferencia de los datos provocados por la alta latencia, y utilizando la plataforma de interconexión social Zoom, que no fue diseñada con este fin. La obra Cinco estudios contemporáneos para clarinete soprano en si bemol parte de los resultados de catalogación de las técnicas extendidas para clarinete realizadas como parte de una tesis doctoral que se está desarrollando en la Universidad de Málaga. Para dicha catalogación se realizó una revisión y recogida de material teórico que fue facilitada a tres clarinetistas cubanas que ya se encontraban en contacto con la música contemporánea y la exploración tímbrica. Ese material teórico también fue facilitado al compositor colombiano Santiago Barbosa Cañón, que estaba radicado en Cuba en su momento y durante muchos años. La idea inicial consistía en proveer el material teórico recogido a las clarinetistas para luego realizar una intervención in situ que posibilitase observar y registrar los problemas a los que se enfrentaban dichos instrumentistas a la hora de llevar a cabo el estudio de las técnicas extendidas. Una vez llegado el momento de la intervención, no fue posible trasladarse hacia el territorio cubano, pues las restricciones de movilidad para frenar el avance del COVID-19 no lo permitieron, y en este impasse pues, se presentó un nuevo reto, el de cómo afrontar el montaje e interpretación de una obra en condiciones de no presencialidad y realizar un registro de dicho proceso para su revisión y su análisis. En esta ponencia vamos a describir dicha experiencia de montaje para cuarteto de clarinete soprano en si bemol, con gran presencia de las técnicas extendidas en el espacio de la virtualidad desde Cuba y desde España. El término Network Music Performance se define como un evento que ocurre cuando un grupo de músicos localizados en diferentes lugares físicos interactúan en red para tocar como si estuviesen en la misma habitación. Este término lo acuñaron Eworth y Knox en 2019. En cuanto a los problemas a los que se enfrenta un grupo de músicos que pretende desarrollar una experiencia de Network Music Performance, hay una serie de aspectos técnicos a tener en cuenta que inciden en las interacciones entre los músicos. Dichos aspectos técnicos, entre ellos se encuentran la latencia, el intercambio de flujos de audio, las redes de conmutación de paquetes, la sincronización, y luego están otras más interpretativas, como pueden ser la comunicación, la gestualidad, la percepción sonora de los elementos interpretativos de un instrumentista a otro, entre muchos otros. En el contexto de las conexiones de Internet actuales, la latencia es uno de los elementos que en mayor medida limitan la ejecución de Network Music Performance, y el uso de redes de conmutación de paquetes, el hecho de que deban viajar a través de muchos dispositivos diferentes, hace que sea muy difícil obtener valores bajos, sobre todo regulares, del parámetro de la latencia. Aún así, el Network Music Performance ha venido a posibilitar espacios de creación con muchas herramientas, ya no solo en cuanto a la ejecución, sino en lo que concierne al registro y al análisis de los datos de perspectiva no solo humanos, sino también computacionales. Algunos ejemplos de Network Music Performance son, por ejemplo, la obra Face Not Face de Rebecca Wilson, una obra de 12 minutos de duración, que trabaja con los timbres de dos pianos, una voz de registro alto y con la electrónica. Esta pieza aprovecha la latencia de las señales
para provocar un ambiente de indeterminación mediante trinos y trémulos, que se ejecutan muy rápidamente fusionándose y separándose. Wilson aprovecha la deficiencia técnica para generar un discurso estético dentro de su obra. Por otro lado, Through a Window de Nathan Bowes utiliza las herramientas de procesamiento y análisis de sonido durante la ejecución para permitir arreglos en base al sitio en el que se proyecta, donde el sonido no se comparta acústicamente. Este sonido es manipulado por la computadora antes de llegar a los altavoces en un nodo remoto, por lo cual un intérprete puede actuar como solista en uno de los lugares donde se proyecta la obra y ser procesado para actuar como ambiente espectralista en otro de los lugares. Así, de esta manera, los resultados de cada sitio donde se proyecta el sonido son diferentes, aún tratándose de los mismos componentes musicales, y Nathan Bowes lo que hace es utilizar las herramientas de la red para crear un efecto de proyección simultánea de lo que podrían ser dos obras diferentes. Por otro lado tenemos Spirits of Water, presentada por John Jung-heo y Hilary Fisher-Sum, que es una obra en la que se trabaja sobre todo con el tempo y con las maniobras de divergencia entre el tiempo y el espacio en Internet. Está interpretada por músicos coreanos con instrumentos musicales tradicionales coreanos y por músicos estadounidenses que utilizan una variedad de instrumentos como la pipa, el contrabajo y la percusión. Es una base de groove sobre la que se toca una melodía tradicional coreana mezclada con elementos improvisatorios en base al color y a la altura de los sonidos, y sobre una unidad rítmica coreana de un compás de 3 tiempos más un compás de 2 tiempos. Cuando esta obra se realiza a distancia a través de Internet, los músicos se anticipan a los retardos provocados por la latencia mediante una variedad de sonidos que van compensando con un ambiente espectralista. Todos estos ejemplos constituyen solo un muestrario de las muchas iniciativas que se desarrollan actualmente a nivel mundial y que han utilizado el entorno virtual como una alternativa que brinda nuevas posibilidades estéticas y conceptuales. En los proyectos en los que se cuenta con alta dotación económica y acceso a condiciones técnicas para hacerlo, se pueden utilizar redes dedicadas especialmente a este fin, al fin de la performance. Este tipo de redes tiene un alto costo, aunque garantiza que haya una latencia muy baja y muy regular, un amplio ancho de banda y otras características que puedan tener importancia, características técnicas dentro del desarrollo de la experiencia. En nuestro caso no fue así. En nuestro caso utilizamos redes convencionales de uso doméstico que no cuentan con las características más adecuadas para este fin, que no disponen ningún tipo de paquetización prioritaria de la señal y que tendrían altos niveles de latencia y amplia irregularidad de los valores de la latencia. En cuanto a la metodología seguida para la composición de esta obra, se basó en la creación interdisciplinar y la investigación-creación. En cuanto a la concepción de esta pieza, es importante referir una serie de aspectos tales como la modalidad de la composición interdisciplinar y los materiales que utilizamos. Se trata de una obra que ha sido compuesta con varias finalidades. Por un lado, generar repertorio dentro del contexto latinoamericano contemporáneo, involucrando además la intercomunicación de territorios transnacionales. Y por otro lado, estudiar el impacto de dicho montaje en el aprendizaje de las técnicas extendidas para clarinete en el escenario cubano de la música de concierto, desde un acercamiento totalmente práctico. Así, esta obra está regida por dos de las tres categorías que interesan al eslabón arte, un término acuñado por Concha Mateos Martín y Ana María Cedeño Valdelló. Estas dos categorías son el arte como herramienta en la producción de datos y el arte como vehículo expresivo de los resultados de la investigación. En cuanto a los materiales que utilizamos para el estudio de las técnicas extendidas, este fue catalogado de acuerdo a los mecanismos de producción de las técnicas extendidas descritas en los tratados musicales de Jesús Villarrojo, el clarinete y sus posibilidades, Instrumentación y orquestación clásica y contemporánea, volumen 1, Viento, madera, viento, metal y voz, de Agustín Charles, y las bolsas anglosajonas de Bass Clarinet de Harry Sparnay y New Techniques for the Bass Clarinet de Henry Brooks, además de New Direction for Clarinet de Phil Redfeld.
La catalogación que llevamos a cabo se distribuye en distintos tipos de técnicas y las posibles combinaciones entre estos tipos de técnicas, siendo estas los sonidos multifónicos, los sonidos artificiales, los sonidos microtonales, los que afectan a la afinación y al color, las técnicas de dinámica espacial, las técnicas de articulación, los sonidos eólicos y los sonidos percusivos. Conociendo de antemano toda esta situación, se tomaron una serie de decisiones previas en lo que respecta a la composición, al montaje y a la ejecución de la obra. El proceso de composición se llevó a cabo durante un total de 4 meses. En ello se abordaron tanto cuestiones organológicas y posibilidades del instrumento, como ideas conceptuales centrales a la creación. Una estructura de la obra en cuanto a intereses estéticos, basada en la organización de las técnicas extendidas por movimiento, una dramatización del espacio, cada movimiento estaba basado en una aproximación diferente al espacio, así que era necesario encontrar ciertas soluciones en la adecuación del espacio que teníamos disponible. Este procedimiento se ha desarrollado tanto de manera práctica dentro de la investigación-creación, trabajando desde lo interdisciplinar, en cuanto a la variedad de enfoques escénicos, musicales y dramáticos que han sido tenidos en cuenta tanto en el proceso de composición como en el montaje. En cuanto a la utilización del programa Zoom y por qué lo escogimos, pues tiene una serie de facilidades de instalación, de comodidad de uso, de capacidad para operar en condiciones de red muy variables, de resistencia al ruido de audio, a los micrófonos de baja calidad, a los ruidos de fondo, de uso compartido de vídeo y pantalla, el chat, la transferencia de archivos, la pizarra compartida que nos permitía darnos aclaraciones entre una y otra en la partitura. Pero, claro, para lograr todos estos objetivos anteriormente mencionados, las aplicaciones como el Zoom deben mostrar una alta automatización que se logra a coste de búferes muy largos, retrasos de transmisión altos que alcanzan varios cientos de milisegundos, reducción de ruido muy agresiva utilizando inteligencia artificial, énfasis muy fuerte automatizado en el altavoz principal mientras se silencian los demás altavoces. Así que en esta etapa tuvimos que evaluar una serie de limitaciones. Por un lado, la imposibilidad de grabar los 4 instrumentistas in situ dentro de una misma localización por problemas de movilidad internacional, la latencia, tanto en detrimento de la sincronización a la vez que de un espacio individual de cada instrumentista de manera virtual. Si era difícil ya con las 3 instrumentistas reunidas en Cuba, era mucho más difícil con cada instrumentista en un sitio individual. Escasos recursos tecnológicos en la localización de Cuba que nos pudiesen permitir una grabación de alta calidad en estudio y localizaciones de tipo doméstica con todo tipo de interferencias urbanas. Así, en cuanto al orden para seguir, para describir el proceso de montaje y grabación en esta ponencia, lo hemos dividido los 5 movimientos de la pieza en 2 tipos de enfoque de acuerdo a las limitaciones y las posibilidades del entorno remoto a través de Internet. En este sentido, se tuvieron en cuenta factores como la latencia, el ancho de banda, las posibilidades acústicas de las localizaciones domésticas, tanto en Cuba como en España, así como las necesidades de sincronización o posibilidades de indeterminación de cada uno de los movimientos. Por un lado, los movimientos que de acuerdo a la intención aleatorista presente en la pieza se vieron beneficiados por la latencia y se decidió grabar de manera simultánea, que fueron el primero, el segundo y el cuarto movimiento. Y por otro lado, los que tuvieron que ser grabados pista por necesidades de sincronización exacta y posibles repercusiones negativas de la latencia, que fueron el tercer y el quinto movimiento. De acuerdo a esta división, no vamos a seguir un orden cronológico relativo a la pieza para la descripción, sino que vamos a abordar las características de cada categoría a través de ejemplos en cada movimiento.
este primer movimiento es un mapa horizontal de 4 puntos cardinales, en el cual cada instrumentista se posiciona con respecto a la partitura en uno de esos 4 puntos cardinales, leyendo fragmentos que están orientados de frente a él o a ella. La duración y la cantidad de repeticiones de esos fragmentos obedecen a la jerarquía del rol del instrumentista principal. Dicho rol es rotativo entre los 4 instrumentistas. Este movimiento se compone de una serie de fragmentos que son comunes a los 4 instrumentistas, cuya organización es propuesta de manera aleatoria por el compositor, aunque los intérpretes tienen total libertad para revertir o variar dicho orden. Es decir, cada uno de los instrumentistas puede decidir cuándo y a qué fragmentos saltar de los que le quedan de frente según su posicionamiento en el espacio. Así que para lograr la mayor versatilidad posible se designó una duración máxima de 4 minutos en la que lo fundamental fuese la consecución de distintas densidades sonoras a través de la gestión individual de los fragmentos. Esto significa que dependiendo de la audición o observación participante de cada una de las instrumentistas, la densidad de capa o fragmento que se tocaban simultáneamente podía variar. Aquí la latencia jugó un papel fundamental en la consecución de densidades que eran imprevisibles. En el caso del cuarto movimiento, la relación entre el instrumentista y el espacio es uno de los principales aspectos a tener en cuenta. En este caso, la propia partitura es el escenario y cada uno de los participantes se mueve, se relaciona con el escenario. Cada uno hace uso de un segmento, sigue determinadas indicaciones a medida que se mueve sobre ese segmento. El resultado sonoro del conjunto es aleatorio. Cada instrumentista se mueve y reacciona de manera no meditada, pero a su vez influye en el movimiento y en la reacción de los demás. En el supuesto de un escenario totalmente virtual en el que cada instrumentista estuviese en una localización independiente, aunque se reduce mucho la comunicación, la acción-reacción entre los miembros del ensemble, sí que es verdad que podría ser, es posible que todos los instrumentistas estén en el mismo sitio a la misma vez y que la latencia pueda generar nuevas densidades que no son posibles de planificar de manera previa a la experiencia. Sin embargo, por limitaciones logísticas que ya hemos abordado con anterioridad, no fue posible realizar una grabación simultánea en más de dos localizaciones diferentes, por lo cual se decidió, para acotar el espacio disponible a cada instrumentista, construir un pequeño escenario de papel, tanto en la localización en Cuba como en España, con una reproducción a mayor escala del diagrama común central a todas las partes. En cuanto a la recogida del sonido, al tratarse de una organización espacial en la cual los instrumentistas se posicionaban una frente a la otra a corta distancia en el primer movimiento, fue posible la utilización de un divisor de 5 salidas para múltiples auriculares, así como de un micrófono pequeño con funda de pelo artificial, que estuvo situado en el centro de las 3 clarinetistas que estaban en la locación cubana. Para posibilitar la recogida del sonido más compactada. Sin embargo, para el cuarto movimiento, que exigía un desplazamiento espacial, este micrófono se situó en una de las esquinas, así se aproximó también el resultado un poco más a la experiencia de un público. Igualmente, el enfoque de cámara utilizado en dicha experiencia estuvo posicionado desde abajo. En el caso del segundo movimiento, existe una relación mucho más introspectiva entre cada uno de los miembros del formato y su función en la pieza, pues se trata de un canto solista para efecto flauta acompañado por un relato instrumental que será ejecutado bajo el concepto de sala Foley. Dicho relato está pensado para ser ejecutado mediante efectos imitativos a patrones sonoros de la naturaleza, como el aire, la lluvia, la tormenta, la calma, el movimiento de las olas del mar, la noche. Así que los materiales dispuestos para este movimiento son todos los efectos sonoros que se pueden generar a partir de sonidos de aire producidos en diferentes partes del instrumento, así como sonidos de llave y percusión sobre el cuerpo de la madera. La interpretación de este movimiento requiere de una coordinación casi coreográfica entre los miembros del conjunto para lograr que no se vea afectado el relato. Las condiciones de representación de la obra
y el propio resultado sonoro de estas técnicas están directamente relacionadas. Si no hay público in situ, las interferencias sonoras son menores. Además, si el equipamiento técnico para grabar y editar con el que se cuenta es de calidad, es muy probable que el resultado sonoro se enriquezca, no se vea afectado por la virtualidad. En el caso del montaje limitado que se llevó a cabo, se decidió priorizar la interpretación sincrónica para enriquecer la experiencia del relato. Se utilizaron los aditamentos tecnológicos mencionados con anterioridad, tanto para la referencia de audio como para la recogida del sonido. El tercer movimiento, por otro lado, está basado en la capacidad del clarinete para producir sonidos multifónicos. En este caso se ha pensado en el conjunto instrumental como un solo instrumento de amplio registro sonoro. El resultado sonoro esperado es el de un órgano, que es capaz de superponer múltiples sonidos. En este caso, la representación sincrónica ofrece determinadas ventajas de equilibrio sonoro y de empaste, y además propicia un efecto dramatúrgico de mayor complejidad. Pero si consideramos este movimiento como espectralista, el efecto generado por la combinación entre los sonidos parciales de los instrumentos, aunque se ve muy favorecida en la representación en vivo, su audibilidad es mucho mayor en la representación virtual. Aún así, la latencia, por muy pequeña que fuese, representa un ataque al propio concepto de la simulación de un órgano y a la perfecta sincronización. Por último, el quinto movimiento guarda cierta correspondencia con el tercero en cuanto a la relación entre los miembros del conjunto y la partitura. Es una pieza dedicada a los glissandos, los portamentos y los trinos, donde el interés principal reside en la sincronía del conjunto, que se divide en dos dúos cuyas interacciones son intercambiables entre los miembros del formato y que están representados por 4 colores diferentes. Tal como en el tercer movimiento, la representación sincrónica ofrece mayor equilibrio sonoro, mayor empaste, por lo cual la interpretación se vio muy restringida con respecto a la variante presencial. En ambos casos, la representación virtual necesitaba de una variante en la cual, sin renunciar a la sincronización, se pudiese establecer una comunicación entre los instrumentistas, y para ello se utilizó una especie de grabación de pistas sobre pistas. Las instrumentistas localizadas en Cuba grabaron la primera pista, sobre la referencia de la cual grabó la instrumentista en la localización en España. A su vez, esta última grabación fue utilizada por las instrumentistas en Cuba como referencia para una nueva grabación, y ese proceso se repitió una vez más. Como conclusión, podemos decir que la pandemia como cambio social de alto impacto en la vida de las personas ha sido un punto de inflexión en la forma en la que se compone y se interpreta la música. La reorientación de proyectos que estaban pensados con anterioridad al COVID, que nos hicieron interesarnos más por los espacios virtuales y por sus posibilidades expresivas, cambiaron la forma de enfocarnos de los músicos con respecto a la virtualidad. En nuestra experiencia en el montaje de esta obra hemos podido aprovechar creativamente las propias limitaciones técnicas de los flujos de datos de los que hemos podido disponer. Los valores de latencia alto y con mucha irregularidad se convirtieron en materiales que utilizamos para lograr un enfoque hacia el aleatorismo y hacia la indeterminación. En este trabajo ha sido posible por la aplicación de técnicas de Network Music Performance adaptadas a condiciones específicas del contexto cubano a partir del trabajo de músicos con condiciones muy diversas, pero unidos a través de la creación artística. A partir de los resultados que hemos obtenido, consideramos que el uso de Network Music Performance es una alternativa que puede tener un impacto positivo en la colaboración musical, tanto para los músicos cubanos como en general para muchos creadores y ejecutantes del entorno latinoamericano. Esto es así no solamente debido a las restricciones de movilidad causadas por la pandemia, sino que Cuba atraviesa desde hace varios años una difícil situación económica. Aún en condiciones más normales resulta complicado obtener el financiamiento que permita la movilidad entre Cuba y España, además que las dificultades y el tiempo para realizar las gestiones que permiten la obtención de permisos migratorios necesarios para estos desplazamientos. Consideramos que este proyecto constituye un esfuerzo modesto, pero que contribuye a facilitar material teórico sobre las técnicas extendidas para clarinete y a poner en práctica una iniciativa experimental que puede favorecer el crecimiento del interés hacia la música contemporánea dentro del territorio cubano. Muchas gracias.